Saludos, exploradores de historias y bienvenidos a un nuevo capítulo de La cicatriz en el mapa. Si acabas de unirte a nuestra travesía por los senderos del tiempo y la valentía, te invitamos a sumergirte por completo en los emocionantes eventos que nos han traído hasta aquí. No te pierdas los capítulos 1 y 2, donde fuimos testigos del coraje inquebrantable ante la invasión, la formación de una alianza impensada y las batallas que encendieron la esperanza en el corazón de México. Ponte al día para no perderte ni un instante de esta fascinante reescritura del pasado. El polvo del camino se asienta sobre los carruajes que transportan a sus valiosos prisioneros, hombres clave para los intereses estadounidenses, hacia Querétaro. Pedro, con el rostro ensangrentado pero la mirada desafiante, comparte el duro viaje con un Manuel de la Peña y Peña de semblante grave, consciente de la trascendental situación política que su captura representa. Tras su llegada, los valiosos prisioneros son separados e interrogados en celdas frías y sombrías. Los oficiales estadounidenses, apremiados por conocer detalles cruciales para su avance como el armamento de los coyotes, esas fuerzas irregulares que tanto les preocupaban, someten a Pedro y Peña a intensos interrogatorios. Su objetivo, el número exacto de tropas en la capital y otros puntos estratégicos, así como la ubicación de posibles emboscadas o fortificaciones secretas. La lealtad y el patriotismo de ambos prisioneros, sin embargo, se alzaron como un muro inquebrantable, obstaculizando la obtención de los datos que los convertían en figuras clave. Ni las tácticas de presión ni la creciente brutalidad de los interrogatorios lograron que Pedro revelara información alguna que comprometiera la defensa de su nación y la seguridad de sus compañeros. Su silencio era una poderosa declaración de resistencia ante la autoridad invasora. Con la dignidad propia de un hombre de leyes y un patriotismo inquebrantable, Manuel de la Peña y Peña adoptó la misma firmeza que Pedro. Sus respuestas a los interrogatorios fueron un laberinto de evasivas, ambigüedades o un rotundo silencio, una clara declaración de principios ante el enemigo invasor. La frustración crecía entre los oficiales estadounidenses, quienes, en su intento por obtener la información que tanto necesitaban, recurrieron a métodos más violentos, a la tortura física y psicológica. Pedro soportó el dolor con estoicismo, su cuerpo martirizado pero su espíritu intacto. Peña, aunque sufriente, mantuvo la compostura, su mirada firme transmitiendo un desprecio silencioso hacia sus captores, desafiando así los intentos de quebrantar su voluntad. En la penumbra de sus encierros, Pedro y Peña se transformaron en símbolos perdurables de la resistencia mexicana, evidenciando que el valor de la información no siempre reside en su posesión forzada y que el silencio de los valientes puede ser una defensa formidable. Su inquebrantable negativa a colaborar selló irrevocablemente su destino. Con la llegada de las tropas estadounidenses, las playas de Veracruz comenzaron a presenciar los primeros enfrentamientos, tiñéndose de un carmesí incipiente. La metódica disciplina prusiana de los invasores contrastaba con la tenaz defensa de las fuerzas mexicanas e inglesas, quienes, según la estrategia acordada, se habían posicionado en haciendas clave tierra adentro para resistir su avance. Tal como la estrategia de defensa había previsto, y según la información de Urrutia, los generales estadounidenses dirigieron sus ataques con precisión, encontrando una resistencia variable en las haciendas, algunas sólidamente defendidas, otras con posiciones más débiles, buscando desgastar al enemigo. Se desató una serie de escaramuzas feroces, donde la experiencia y el armamento de los soldados ingleses se sumaron a la bravura de los mexicanos defendiendo su tierra. Paralelamente, los coyotes, operando con su habitual sigilo, hostigaron las líneas de suministro americanas y lanzaron ataques inesperados. Mientras la batalla en las haciendas se desarrollaba, con la resistencia inglesa manteniendo un perfil bajo según lo planeado, un comandante inglés observó la continua llegada de tropas y provisiones estadounidenses por vía marítima. Consciente del potencial de la naval inglesa estacionada en Tuxpan, concibió una jugada audaz: enviar un emisario a toda velocidad, evitando la confrontación directa, para coordinar un ataque sorpresa contra la flota enemiga. El mensaje era inequívoco y urgente: la naval inglesa en Tuxpan debía lanzar un ataque inmediato y contundente contra la flota estadounidense en Veracruz. El doble propósito era claro: mermar sus refuerzos y provisiones, y cortar su suministro, ofreciendo así un respiro estratégico a las fuerzas aliadas que, con una resistencia medida en tierra, buscaban agotar al invasor. El comandante inglés, consciente de que la clave para debilitar la invasión residía en interrumpir su flujo logístico, calculó fríamente el momento para la acción naval. La contundente ofensiva de la flota inglesa desde Tuxpan contra la naval estadounidense en Veracruz se ejecutó con precisión y determinación, logrando una victoria decisiva. Como resultado, numerosas naves enemigas fueron confiscadas, junto con valioso armamento y suministros esenciales para sus tropas, asestando un golpe estratégico a la capacidad de los invasores para sostener su avance.
Con la noticia del éxito del audaz ataque naval inglés propagándose rápidamente entre las filas aliadas en Veracruz, un nuevo mensajero partió a toda velocidad, esta vez tierra adentro, en dirección a los territorios del norte donde Ignacio y los coyotes mantenían su propia estrategia. El mensaje que portaba era alentador. La primera fase del plan estaba en marcha, el avance estadounidense continuaba hacia el interior, ajeno al golpe estratégico sufrido en su retaguardia marítima. Era el momento de activar la siguiente etapa, aquella que involucraba la crucial alianza con los pioneros y la expansión de la resistencia a los vastos territorios del norte. En los extensos territorios del norte, Ignacio movilizaba a los coyotes, preparando emboscadas estratégicas para interceptar las caravanas y convoyes estadounidenses que se dirigían hacia la capital, buscando cortar así su avance y debilitar su capacidad logística. En medio de estos preparativos, los líderes mormones llegaron a su campamento para formalizar la alianza. Durante las negociaciones, se acordó que los pioneros se apegarían a las leyes del territorio mexicano y contribuirían a la fortificación del norte. Además, se establecería un gobierno regional con representantes del gobierno mexicano, de herencia, los coyotes y pobladores locales, y de los propios pioneros, sentando las bases para una administración conjunta. En ese crucial momento, un grupo de desertores del ejército estadounidense, acompañados por un joven sobrino de Doroteo, arribaron con noticias sombrías sobre el destino de Pedro y Manuel de la Peña y Peña, revelando su captura y la precaria situación que enfrentaban en Querétaro. Tras el pacto con los líderes mormones, Ignacio coordinó de inmediato la estrategia para la defensa del norte. Los pioneros, con su disciplina organizativa, y los pobladores locales, con su profundo conocimiento del terreno, se unieron a los coyotes para formar patrullas conjuntas. Su misión primordial sería vigilar los caminos y desfiladeros, interceptando y hostigando cualquier avance significativo de las fuerzas estadounidenses que intentaran dirigirse a la capital desde el norte. La promesa de construir una herencia próspera y autónoma, donde pudieran vivir en paz y seguridad, se convirtió en el motor que impulsaba esta colaboración estratégica. Con la estrategia para el fortalecimiento del norte en marcha y las patrullas operando, Ignacio tomó una decisión apremiante. Movido por la noticia del cautiverio de Pedro y Manuel de la Peña y Peña, y con la urgencia de conocer su situación y, de ser posible, rescatarlos, se puso en camino hacia Querétaro al mando de un grupo selecto de coyotes, de su entera confianza. La incertidumbre sobre el destino de sus compañeros generaba una tensa expectación entre quienes permanecían en el norte, ansiosos por noticias de su líder y de los valiosos prisioneros. Antes de partir hacia Querétaro, Ignacio encomendó al joven sobrino de Doroteo la misión de contactar a su tío, quien se encontraba coordinando las defensas en los alrededores de la capital. El muchacho, acompañado por los desertores estadounidenses portadores de las noticias sobre Pedro y Peña, cabalgó a toda prisa hacia el sur. A las afueras de la Ciudad de México, en la zona de Churubusco, Doroteo recibió al grupo. Impresionados por la valentía de los mexicanos y motivados por su fe compartida y el rechazo al ejército estadounidense, los desertores se ofrecieron a luchar por la causa mexicana, adoptando para sí el nombre de Batallón de San Patricio. Mientras el norte, bajo la coordinación de los líderes pioneros y los coyotes, consolidaba sus defensas, la llegada a la capital de Salomé, el joven sobrino de Doroteo, junto con los valientes hombres del recién formado Batallón de San Patricio, entre ellos figuras como John Riley, Patrick Dalton y James Derby, reforzó significativamente los bastiones estratégicos de la ciudad. El convento de Churubusco, bajo la supervisión de generales como Manuel Rincón y Pedro María Anaya, y el colegio militar en Chapultepec, con la gallardía de sus jóvenes cadetes y la experiencia de sus mandos, se preparaban para resistir el embate estadounidense con renovada determinación gracias a este inesperado refuerzo humano y moral. Consciente de la creciente amenaza sobre la capital, Santa Anna dirigió personalmente la reorganización de las defensas, aprovechando la reciente llegada del Batallón de San Patricio y los hombres del norte. Asignó al aguerrido batallón a las posiciones clave en Churubusco, reconociendo su fervor y valentía. Simultáneamente, coordinó con los mandos del colegio militar en Chapultepec para fortalecer sus defensas estratégicas. Su liderazgo buscaba integrar la determinación de los defensores de la capital con la experiencia de los recién llegados, preparando un frente unido y formidable contra el avance estadounidense. Las noticias del desastroso ataque a su naval en Veracruz llegaron a los mandos estadounidenses, sembrando confusión y crisis en sus planes de avance. Sin embargo, la ambición desmedida de figuras como Urrutia, quien alimentaba las esperanzas de políticos americanos ávidos por controlar las ricas minas de plata del norte, prevaleció. Convencidos de que la riqueza del territorio septentrional justificaba los costos y los riesgos, y minimizando la creciente resistencia que enfrentaban, decidieron continuar su marcha hacia la capital, ignorando las señales de una alianza cada vez más sólida y una determinación mexicana inquebrantable.
Tras conocerse la audacia del ataque naval inglés en Veracruz, aunque sin detener el avance inicial americano impulsado por la ambición de controlar las minas del norte, el sol de agosto iluminó el convento fortificado de Churubusco. Allí, bajo la atenta mirada de Santa Ana, las aguerridas tropas mexicanas se preparaban junto al fervoroso batallón de San Patricio, liderado por hombres como John Riley y Patrick Dalton, y los experimentados 500 combatientes del norte, fieles a Doroteo. La tensión era densa, pero en cada rostro se reflejaba una determinación inquebrantable, alimentada por la necesidad de defender su tierra y el ultraje por la pérdida de Pedro y Peña. Al despuntar las primeras luces y bajo el mando de generales como Winfield Scott y David E. Twiggs, las columnas estadounidenses avanzaron con determinación, solo para ser recibidas por el atronador fuego de la artillería mexicana, cuyo estruendo sembró desconcierto en sus filas. La batalla se desató con una furia visceral, degenerando en un combate cuerpo a cuerpo en múltiples puntos del convento. En la vanguardia de la defensa, los irlandeses del batallón de San Patricio, con hombres como James Derby luchando codo a codo con sus camaradas mexicanos, demostraron una ferocidad inspiradora, impulsados por la memoria de las afrentas sufridas en el ejército invasor y una profunda hermandad con la nación que ahora defendían. A sus flancos, los hombres de Doroteo, curtidos en las tácticas de guerrilla del norte, se movían con la agilidad de sombras, aprovechando cada trinchera y muro para hostigar al enemigo con un fuego constante y preciso. La escasez de munición generaba tensión, pero un grito alentador anunció la llegada de pobladores voluntarios. Hombres y mujeres de las cercanías, armados precariamente, irrumpieron en la batalla con refuerzos de munición y un espíritu inquebrantable, revitalizando la defensa. En un momento crítico, cuando un oficial estadounidense exige la rendición, el general mexicano a cargo de la defensa responde con una frase que resonará en la historia: gracias al parque que nuestros valientes coyotes nos trajeron desde el norte, seguimos en lucha y no nos rendiremos. Esta declaración, adaptada a la realidad de su situación, enciende aún más el fervor patriótico de los defensores. En el clímax de la batalla, Santa Ana, observando la tenaz resistencia en Churubusco, dio una orden crucial. Desde el castillo de Chapultepec, envió un contingente de valientes cadetes del colegio militar, entre ellos los jóvenes Juan Escutia y Vicente Suárez junto con algunos soldados de su guarnición. Simultáneamente, ordenó que un grupo de regimientos ingleses acantonados en la Ciudad de México se dirigieran a Churubusco para dar un último y decisivo empuje, buscando así finiquitar la contienda con una victoria aliada. El campo de batalla de Churubusco se consagró como un monumento al heroísmo mexicano. A pesar de la superioridad numérica y el poderío armamentístico de las tropas estadounidenses, la determinación inquebrantable de los defensores, la valentía inspiradora del batallón de San Patricio, la astucia estratégica de los hombres liderados por Doroteo desde el norte, el coraje indomable de los pobladores voluntarios y las decisiones oportunas de líderes como Santa Ana y el general Anaya, convergieron para infligir una derrota contundente al invasor, deteniendo su avance hacia la capital. Mientras tanto, en Querétaro, la furia del ataque liderado por Ignacio y sus coyotes se desataba simultáneamente a la encarnizada batalla de Churubusco. Aprovechando su maestría en tácticas de guerrilla y el conocimiento palmo a palmo del terreno, los combatientes irrumpieron con una ferocidad indómita, seguidos de cerca por los pobladores, cuya rabia y esperanza de liberar a Pedro y Peña los impulsaban a blandir machetes y herramientas como si fueran armas de guerra. En un golpe audaz y decisivo, Ignacio localizó el polvorín del campamento estadounidense y, con una determinación implacable, lo hizo estallar, anticipando una victoria rápida y eminente para sus hombres. La explosión del polvorín sembró el caos y la confusión entre la guarnición estadounidense en Querétaro, quienes, confiados en la distancia de la capital y subestimando la furia de los locales, fueron tomados completamente por sorpresa. El ataque coordinado y la determinación de los coyotes e Ignacio, sumados a la audacia de los pobladores, rápidamente desbordaron sus defensas. En la batalla campal que siguió dentro del campamento, la superioridad numérica y la ferocidad de los atacantes lograron imponerse, culminando con la captura del cuartel enemigo y la desbandada de las fuerzas americanas restantes. Tras la contundente victoria en Querétaro, las fuerzas de Ignacio registraron con urgencia el campamento enemigo. Entre los prisioneros estadounidenses capturados, con gran alivio, encontraron con vida a Pedro y a Manuel de la Peña. Sin embargo, ambos se encontraban en un estado deplorable, visiblemente debilitados y con señales de haber sufrido severos maltratos durante su cautiverio. Ignacio ordenó de inmediato que fueran trasladados con el mayor cuidado posible, sabiendo que su liberación, aunque agridulce por su condición, era un golpe moral significativo para la causa mexicana. En el campamento improvisado para atender a los heridos de la Alianza Mexicana, Pedro y Manuel de la Peña recibieron los primeros auxilios con la urgencia que su delicado estado requería.
Mientras tanto, los prisioneros estadounidenses capturados en Querétaro eran trasladados hacia las haciendas de Santa Mónica y San Pablo de Enmedio, en Tlalnepantla, dispuestas para su retención. Sin embargo, los oficiales de alto rango fueron conducidos al castillo de Chapultepec, un lugar que ahora evocaba el reciente heroísmo de sus jóvenes cadetes y que se convertiría en el centro de las negociaciones estratégicas de la alianza. En el castillo de Chapultepec, los oficiales de alto rango capturados en Querétaro, incluyendo varios generales estadounidenses, fueron interrogados por los líderes de la alianza. Confrontados con la realidad de su derrota en el intento de toma de la capital y confirmando los ya extendidos rumores sobre el descalabro de su naval en Veracruz, redactaron misivas dirigidas al gobierno de Washington. En estas cartas, detallaban la inesperada y tenaz resistencia mexicana, la efectividad de la alianza con Inglaterra y la audacia de las fuerzas del norte, pintando un panorama sombrío para la continuación del conflicto. Tras las victorias en Churubusco y Querétaro, la alianza mexicana, fortalecida por la cohesión entre el gobierno, la corona inglesa y los territorios del norte, se reorganizó para consolidar su control sobre el país. Se estableció comunicación formal con el gobierno de los Estados Unidos, proponiendo una reunión de alto nivel para negociar la liberación de los prisioneros de guerra y la firma de un tratado que pusiera fin al conflicto de manera definitiva. El pacto trascendental se concretó en la provincia de Herencia, un territorio que simbolizaba la resistencia y el futuro de la alianza. En las negociaciones, los Estados Unidos, reconociendo su costosa derrota y la firmeza de la alianza, aceptaron retirar todas sus tropas de territorio mexicano. Como compensación por los daños infligidos durante la invasión, accedieron a reintegrar el territorio de Texas a México. Además, en un acuerdo paralelo, aceptaron la venta de los territorios de Florida, Luisiana y Georgia a la corona inglesa, reconfigurando el mapa del sureste norteamericano. Finalmente, se rubricó el Tratado de Legado, que formalizó la creación y el reconocimiento internacional de la provincia autónoma de Herencia. Este nuevo territorio, fruto de la unión de los coyotes, los pioneros y los pobladores locales, se estableció con sus propias leyes y representantes, marcando un nuevo capítulo en la historia del norte de México y como un testimonio perdurable del espíritu de resistencia y colaboración. Con la firma de estos tratados, la guerra llegó a su fin. México celebró su inesperada victoria y la preservación de su soberanía, mientras Herencia comenzaba a forjar su propio destino. La alianza, nacida de la adversidad, demostró la fuerza de la unidad y dejó una huella imborrable en la historia de la nación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de La cicatriz en el mapa. Esperamos que hayan disfrutado de esta saga tanto como nosotros. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en los comentarios. Y si quieren seguir escuchando historias emocionantes, no olviden visitar nuestro canal y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Hasta la próxima.